Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este conversatorio, uno más de la Corporación Solidaria UTE-USACH. Primero que nada voy a dar una explicación correspondiente porque hay muchos compañeros que seguramente los convocamos con otro invitado, que era el compañero Bastián Bodenhofer. Pero lamentablemente el compañero Bastián Bodenhofer fue llamado para que hoy día grabe una parte de la franja. Por eso tuvimos que cambiar de invitado y nos fuimos a regiones, y la verdad es que debo agradecerle a una compañera, un compañero, a Pamela Zamorano y a Sebastián Lira, que fueron los compañeros que hicieron los contactos para llegar a el compañero Córdoba. Bueno, dada esta explicación, voy a presentar a nuestros invitados. El primero de ellos es nuestro compañero Lucio Cuenca Berger. ¿Ah? El compañero Lucio Cuenca es independiente, va en la lista de voces constituyentes de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12. Lucio es un hombre medioambientalista. Presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile el año 1992. En 1995 integra el proyecto del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, el cual dirige por más de 10 años. El Distrito 12, por donde va el compañero Lucio, lo componen las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Bienvenido, compañero Lucio Cuenca. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Nuestro invitado regionalista en esta ocasión es el compañero Rodrigo Iván Córdoba Seguiel, candidato por el Distrito 16. Él es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha. Es actualmente el secretario político del Partido Comunista de la comuna de Pichilemu. Por ende, es candidato por el Pacto Apruebo Dignidad. Además, es encargado de convivencia escolar del Divino Maestro. Trabajó durante 10 años en la educación municipal en la comuna de Valparaíso. El distrito 16 lo componen las comunas, voy a ponerlo lento porque son Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolor, Machihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente. ¿Tiene harta pega, compañero? Así es, muchas gracias por la invitación. Rodrigo. Sí, muchas gracias por la invitación y efectivamente mucha pega. Son 20 comunas las que componen el distrito 16. Ya. Bueno, volver a decirle que las preguntas solamente por el chat, y vamos a partir dándole 8 minutos, 10 minutos a cada uno de los compañeros para que expresen las razones de su candidatura y las expectativas que tienen de este proceso constituyente. Comenzamos con el compañero Lucio Cuenca. Yo le aviso, compañero, cuando ya vamos a tener los minutos. Ok, ¿cuál va a ser la señal, Fernando? ¿Ah? ¿Me vas a tocar una sirena? ¿Cuál sería la señal? No, ahí le digo ya. Ok. Bueno, primero volver a agradecer la invitación, ¿no? A la corporación, a todos los compañeros y compañeras que se articulan en este espacio. Sin duda para mí es muy gratificante siempre tener alguna noticia, si bien no soy activo socio de la corporación como ex estudiante de la UTE-USACH, pero sí sigo normalmente lo que pasa con la comunidad en general, ¿no? Y entre ellos, obviamente, los ex estudiantes, trabajadores de la universidad. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que
esta candidatura en la que estoy participando es parte de un proceso colectivo. Yo vivo en este distrito hace 32 años, en la comuna de La Florida. El distrito es uno de los más grandes de Chile en cantidad de población. Las comunas La Pintana, La Florida y Puente Alto son muy densamente pobladas. Esto es la zona sur-oriente de Santiago. Y tiene que ver, por un lado, con mi trayectoria como activista medioambiental, pero también con mi participación en los procesos territoriales del distrito, ¿no? Como ustedes lo han mencionado en la presentación, yo hice una opción luego de salir de la universidad, ya con debates y acercamientos y búsquedas que venían del comienzo de la transición a la democracia. Y encontré este espacio de construcción política y socioambiental, ¿no? Y en ese sentido hay que mencionar también dentro de esa trayectoria que yo, saliendo de la universidad y saliendo de haber sido presidente de la FEUSACH, pasé a ser jefe de campaña de la candidatura de MaxNeff, de Manfred Magnest, el año 93, que es parte de este camino, ¿no? Hay que recordar que la candidatura de MaxNeff fue también una candidatura independiente, la primera candidatura ecologista en la historia de nuestro país, y también denominada la candidatura de los temas ausentes, ¿no? Quizás tempranamente en el periodo de la transición, allí se agrupó muchas organizaciones, personas que ya tenían un diagnóstico de desencanto de la transición, ¿no? De incumplimiento de los compromisos y finalmente de seguir perfeccionando o modificando tenuemente el modelo neoliberal heredado de la dictadura y particularmente el marco institucional, ¿no? Que es el que con algunas reformitas se mantiene hasta el día de hoy. Y en ese proceso de trabajo en función de fortalecer el movimiento social desde la perspectiva socioambiental, he trabajado por largo tiempo en conflictos ambientales, o sea, las dinámicas a través de las que se expresa la disidencia, el descontento, la resistencia, la defensa de espacios de territorios que de alguna manera se paran frente a la expansión del modelo neoliberal extractivista. Y desde allí me ha tocado construir espacios de movimiento, de articulación, pero también de discusión política, ¿no? Respecto tanto a los diagnósticos que vamos profundizando del marco institucional que nos impusieron, como también de ir generando propuestas, ¿no? De ir desde el espacio local, desde las organizaciones, ir generando propuestas en este camino. Y para mí, ser candidato hoy día en esta lista en particular es parte de ese proceso, ¿no? No quiero profundizar más en detalles de ese camino, ¿no? Pero si alguien lo requiere, lo podemos también considerar. A mí me ha tocado estar en procesos de conflicto ambiental que han sido emblemáticos, digámoslo así, en la realidad del país. De hecho, me ha tocado participar en largos procesos de conflicto socioambiental, como la lucha contra el proyecto Pascualama, que duró 20 años, hasta que se clausuró el año pasado de manera total y definitiva, pero también con los pescadores artesanales y la comunidad mapuche en Mewin, también en el norte frente a la depredación minera. Entonces, me constituye de alguna manera ese proceso, ¿no? Y si bien yo había hecho la opción de no participar en procesos electorales de ningún tipo, sí me pareció, y en la reflexión colectiva que hemos hecho, me pareció que era importante estar en este proceso en particular, ¿no? Porque aquí se tienen que sentar las bases para refundar nuestra sociedad y
y también, bueno, el sistema político, el sistema democrático y los principios que van a inspirar de alguna manera el rumbo de nuestra sociedad en el próximo tiempo. Y en ese sentido, bueno, surgió esta idea. Mi candidatura es parte de un proceso colectivo. La lista en la que yo participo es parte de una asamblea del distrito donde participan más de 40 organizaciones de las 5 comunas y está conformada por representaciones de distintos movimientos sociales. Por ejemplo, está encabezada por una compañera de la coordinadora feminista 8M, que fue su vocera hace algunos años atrás, Alondra Carrillo. Está también el movimiento No Más FP, está, bueno, algunos movimientos sectoriales, tanto de jóvenes, de la disidencia y de las disidencias y de las organizaciones de la diversidad sexual. O sea, hay una representación bastante amplia y esta candidatura responde a ese proceso de deliberación y de nominación democrática de estas candidaturas y también de formulación de un programa que se ha ido construyendo colectivamente, ¿no? O sea, nosotros concurrimos como movimiento socioambiental, aportamos nuestras visiones que no son solo ambientales, sino que son de la visión del nuevo país que queremos construir y que vamos compartiendo y construyendo conjuntamente con los otros movimientos. Y de esa manera, bueno, sin duda ha sido un proceso muy interesante, muy enriquecedor para mí en términos personales y también para las organizaciones con las que yo llego a participar de este proceso. A mí me presenta en este proceso la red metropolitana No Alto Maipo, que es un megaproyecto en la cordillera del Cajón del Maipo, y también una articulación de movimientos regionales, territoriales, locales, que se llama el Movimiento por el Agua y los Territorios, ¿no? Que se articula interregionalmente y que se define también como un movimiento plurinacional porque también lo componen organizaciones de pueblos indígenas. Entonces, eso es como las motivaciones, la explicación de por qué estamos en esto. Ha sido un proceso difícil. Nosotros nos sentimos parte y producto de alguna manera también de la revuelta y el estallido social, que es un punto de inflexión en este camino de lucha de muchos movimientos a lo largo de los últimos años, ¿no? Y que por eso nos motiva, digamos, participar, ¿no? y ser activos en sentirnos constituyentes tanto individual y colectivamente y hacer ejercicio de ese poder constituyente, ¿no? Minuto ya. Dale nomás, termina. Sí, no, lo dejo ahí. En realidad hay visiones que podemos ir expresando en la conversación respecto al diagnóstico que tenemos de la actual Constitución y las cosas que queremos o que son fundamentales y que queremos instalar en la nueva Constitución y que son parte del proceso de construcción que estamos haciendo, porque hay que decir que el mundo social en este país está muy fragmentado. Ustedes conocen esta realidad. Y no solo fragmentado del punto de vista orgánico, está fragmentado también del punto de vista programático, ¿no? Y esa deficiencia que tenemos, la tenemos que ir de alguna manera también abordando en este proceso, ¿no? O sea, acá no es solo el tema electoral, no es solo pensar en sacar una cantidad que obviamente es muy importante, ¿no? Pero también tiene que ver con el proceso que vamos construyendo y que va a presionar, que va a rodear la Convención Constitucional, ¿no? Porque todos sabemos que aquí hay mucho en disputa, hay poderes en este país que están resguardando y que se han autoproclamado los que van a resguardar de alguna manera esta Constitución del 80, la Constitución pinochetista, y que sin duda están haciendo todo lo posible para que ese proceso se vea obstaculizado, que en el fondo
pasa por democratizar profundamente este país y hacernos cargo de la crisis política que acumulamos, de la crisis ambiental que se está viviendo y que es evidente en todo el país, no solo en las zonas de sacrificio, y que por lo tanto necesitamos empujar un proceso lo más masivo, participativo y de movilización que acompañe a la Convención Constitucional. Muchas gracias. Gracias, gracias Luce. Compañero Rodrigo Córdoba tiene sus 10 minutos, 8 o 10 minutos. Ahí va. Vale. Bueno, primero que todo también volver a agradecer el espacio que nos brinda la corporación de poder participar en este conversatorio. Desde acá, desde la sexta región del distrito 16, este enorme distrito que va de Cordillera a Mar, como siempre decimos, ¿ya? Porque va desde San Fernando hasta Pichilemu. Es una extensión territorial muy grande que hemos tratado de recorrer. Llevamos 14 de las 20 comunas recorridas hasta ahora. Nos queda un mes para recorrer las 6 que nos faltan, pero lo lograremos, ¿ya? Nuestra candidatura también es una candidatura colectiva, no es una candidatura que nace del anhelo o de el deseo de una persona de estar en una convención constitucional o de participar de un proceso electoral, sino que surge de la discusión de la base del Partido Comunista de Pichilemu durante todo el proceso del plebiscito, desde la revuelta, el plebiscito, etcétera, y hasta que llegamos ahora a este proceso de inscripción de candidatos. En algún momento aquí en el Distrito 16 el Partido Comunista tenía dos opciones de candidatos y candidatas. Había una compañera de Santa Cruz, la compañera Natalie Zúñiga, que era la candidata del Comunal de Santa Cruz para integrar esta lista del Pacto Pro Dignidad por el Distrito 16, y de Pichilemu está quien les habla. Finalmente, la negociación y por el tema del cupo de género, quedé yo como el candidato a la convención, y la compañera Natalie Zúñiga, como buenos comunistas que somos, como buenas comunistas que son, se puso a disposición de esta candidatura con todo su comunal, y ella es quien coordina actualmente la candidatura por el Distrito 16. Quiero hacer una aclaración antes de seguir, que en la pantallita dice Matilde Córdoba, que este computador es el que usa mi hija para sus clases, por eso que está ahí con su nombre en el Zoom, ¿ya? ¿Por qué estar en esta constitución? ¿Qué es lo que nos mueve para ser parte de la Convención Constitucional? Primero, el trabajo colectivo que se ha desarrollado en Pichilemu, en el distrito, de conocimiento y de acercamiento con los movimientos sociales, el acercamiento con los habitantes, con las habitantes del distrito respecto de sus necesidades, de sus anhelos, de sus esperanzas con este proceso que estamos viviendo tan histórico para nuestro país y para el mundo, sin duda que lo es. ¿Ya? Yo siempre he sido parte activa del movimiento social. Allá en los 80 participaba en esas sedes que reunían a todos los partidos políticos para el plebiscito del 88, ahí donde estaban desde la Democracia Cristiana hasta los comunistas, hasta los PCAP, todos reunidos en una pura sede con un objetivo común que era derrocar al tirano. En ese tiempo estábamos ahí. Posteriormente en la universidad siempre participé de los centros de alumnos y apoyando a las federaciones de estudiantes, una vez ya titulado y ejerciendo como profesor, siempre en colegios muy vulnerables de la quinta región, donde yo partí como ex estudiante de la Universidad de Playa Ancha. Llegué a ser el presidente del consejo gremial de un colegio grande de Valparaíso, el Instituto Comercial de Valparaíso. Fui parte de la Juventud Comunista en la universidad, fui parte de una dirección regional también de la Juventud Comunista en la universidad durante un tiempo. Y cuando me vine a vivir a Pichilemu hace 5 años ya, con mi esposa, que ella es pichilemina de nacimiento, nos vinimos a vivir acá a sus tierras. Me reintegré al Partido Comunista ya como militante activo. Había firmado la ficha de reinscripción cuando se relegalizó el partido, pero ahora me reintegré como militante activo y actualmente soy su secretario político. Hoy día estoy en un tema de pausa de la Secretaría Política, porque con todo lo que estamos asumiendo la candidatura, etcétera, los compañeros están asumiendo las funciones políticas del comunal, pero ya nos reintegraremos a esa función.
creemos que el estar es el llevar precisamente la voz y las necesidades de este distrito, que son enormes y que son las necesidades que tienen muchas y muchos habitantes de nuestro país. ¿Ya? Yo trabajo en una escuela muy vulnerable de la comuna, la Escuela Divino Maestro de nuestra comuna, con un porcentaje de vulnerabilidad superior al 75%, donde hay mucha pobreza en uno de los sectores más pobres de nuestra comuna. Y ahí es donde se ve realmente el Chile que nosotros tenemos, ¿ya? El Chile de la desigualdad, el Chile de la pobreza, el Chile que ha vivido todos los efectos que ha tenido la pandemia en este país, ¿cierto? Durante este tiempo, la falta de acceso, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de alimento, se ve en esa escuela y se ve en todas las comunas del distrito. Entonces nosotros creemos que nuestra candidatura recoge precisamente esos anhelos de justicia social, esos anhelos de un país más digno, de un país más inclusivo, de un país que necesita luchar por el acceso igualitario a los derechos fundamentales de las personas, por el acceso igualitario al agua como un bien nacional de uso público, que aquí en nuestra región es un tema tremendamente complejo. Tenemos temas, sectores del distrito y de la región que no tienen agua para que el consumo de sus habitantes. Tenemos problemas de conectividad que han impedido que nuestras estudiantes accedan a una buena educación durante el año 2020 y lo que va del año 2021. Tenemos altas tasas de cesantía, tenemos falta de acceso a la salud. Yo les comentaba al principio de esta conversación que en Pichilemu tenemos un hospital base para una población de más de 17.000 habitantes, ¿ya? Y que por ende cualquier patología o cualquier enfermedad grave que sufra algún habitante de la comuna tiene que necesariamente ser trasladado a centros hospitalarios de alta complejidad, como por ejemplo Rancagua, que está a 2 horas de camino de nuestra comuna. Y eso es lo que sufren en realidad casi todas las comunas del sector, sectores muy aislados como Navidad, por ejemplo, ¿ya? Que tiene un solo camino de acceso y que tiene también mucha pobreza, sectores donde no hay conectividad de ningún tipo, como el sector de Quelentaro, en la comuna de Litueche, etc. Entonces, desde que nosotros nos empezamos a involucrar en todo este tema de la revuelta y surgió el proceso de constituyente, dijimos, tenemos que levantar alguna candidatura. En algún momento pensamos y queríamos que esto fuera una candidatura independiente. No fue así por situaciones que no viene al caso explicar en este momento. Y finalmente decidimos nosotros participar también de este proceso y levantando las demandas que hemos conocido de la gente en nuestro distrito y en nuestro país. En ese sentido, creemos que el participar de una convención constitucional y del poder ser parte de la escritura y de la elaboración de un nuevo piso político y de un nuevo marco político institucional para nuestro país es un desafío tremendamente importante y tremendamente valioso para poder asegurar en un futuro un Chile que sea realmente justo para todos y para todas, y no como el que tenemos hoy en día, que sabemos que da grandes oportunidades a quienes tienen mucha riqueza en base a la explotación de los más necesitados. Esos son principalmente los anhelos, las aspiraciones. Es una candidatura colectiva, es una candidatura feminista. Pese a que yo soy un varón, defendemos abiertamente y con toda nuestra energía el establecimiento de una constitución eminentemente feminista que reconozca el rol y la posición que le corresponde a las mujeres en este país y que por sobre todo proteja su vida. Lo hemos dicho en todas las partes que hemos estado. No es posible que en Chile se sigan asesinando a las mujeres a diestra y siniestra y nadie haga nada en este país. Reconocer la plurinacionalidad de nuestro país, reconocer a todas las diversidades que existen, a todas las personas con discapacidad y asegurar los derechos fundamentales que tienen que tener todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En síntesis, esa es nuestra posición como candidato a la Constitución, a la constitucional, y por qué queremos llegar y creemos que vamos a llegar a ser parte de la Convención Constitucional. Gracias, gracias Rodrigo. Bueno, vamos a pasar al tema de las preguntas. Tengo una pregunta acá, pero la voy a hacer después porque ya a mí me gusta hacer la primera pregunta.
Y la primera pregunta es para los dos, porque lo primero que van a tener que ejercer, esperamos que los dos sean constituyentes, es el reglamento. Es ahí la gran problemática. Se dice que en algunos países el reglamento ha costado 3, 4, 5, hasta 6 meses para echar a andar el proceso constituyente. Además de los temas que hay que ver en el reglamento, como la participación ciudadana, que ustedes también expresaban, la transparencia, el poder revocatorio y una serie de elementos que van a constituir el reglamento. ¿Cómo lo ven ustedes? Lucio Cuenca. 3 minutos para cada respuesta, compañero, para ir dando la posibilidad después de... 2 minutos. 3. Ya. Sí, bueno, sin duda hablar del reglamento es hablar primero de las condiciones que fijó la legislación que se creó para este proceso, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo, tiene que ver con el quórum. Bueno, hay cosas que ya estamos viviendo que no se han resuelto satisfactoriamente, como ha sido la participación de los pueblos indígenas, si bien se resolvió y se incorporó tardíamente, pero hay cuestiones de democracia y de igualdad de participación que no fueron abordadas y que son parte de las deficiencias que hay que asumir en esta convención. También establecer como inamovible los tratados de libre comercio, los tratados en general, pero particularmente lo que incorpora allí tiene que ver con los tratados de libre comercio que, si bien no tienen un vínculo directo con el proceso, pero sí inhibe la posibilidad de que Chile pueda retomar aspectos de su soberanía económica y democrática que hoy día están hipotecados en los tratados de libre comercio. O sea, hay una serie de cuestiones que no son solo el quórum, la conformación, la desigualdad en el proceso, particularmente en desmedro de los movimientos sociales y los independientes, y sin duda el tema del quórum sobre todo, ¿no? Yo creo que hay que concebir el proceso más allá de la convención para poder plantearse llegar a una reglamentación que incorpore cosas que no están en la ley, ¿no? De que si hay cuestiones que quedan entrampadas en el quórum, tendrá que verse otra manera democrática de que esos temas se resuelvan en el proceso. Sin duda el reglamento, en el caso de Bolivia, solo el reglamento, la discusión duró 7 meses y con un clima extremadamente tenso en la sociedad boliviana y todo lo que rodeaba a la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, nosotros estamos porque nos aproximemos lo más posible a una Asamblea Constituyente, ¿no? Dando cuenta de que hay restricciones que son a veces insalvables, pero eso va a ser posible en la medida que esto sea rodeado de una movilización social importante para que efectivamente se abra campo a un proceso donde la soberanía y lo constituyente, como poder constituyente de este pueblo, efectivamente se ejerzan, digamos. Habrá que ver si se incorporan plebiscitos intermedios para resolver cuestiones que no se resuelven a partir del quórum. No sé, hay que ver algunos mecanismos, pero sin duda hay trampas instaladas en el proceso de la Convención Constitucional que tenemos que ver creativa y masivamente ver cómo salvamos para que se ejerza efectivamente la soberanía popular en la Convención Constitucional. Gracias, Lucio. Rodrigo, la misma pregunta. Sí, sin duda que el tema del reglamento va a ser una de las primeras piedras de tope que vamos a tener en el desarrollo de la convención, sobre todo sabiendo que hay sectores de la derecha que estaban a favor del rechazo y que hoy van como candidatas a la convención precisamente para poder frenar todos esos procesos democráticos que nosotros queremos instalar en la Convención Constitucional. Va a ser un tema complejo, al igual que Lucio, yo creo que
de esa manera tiene que estar la convención rodeada de movilización social, y esto no es estar haciendo un llamado a la violencia, ni mucho menos como quieren caricaturizar algunos personeros del gobierno y de la derecha, ¿ya? Sino que es la gente movilizada, aquellos que hicieron o generaron la revuelta el 18 de octubre, precisamente quienes tienen que presionar para que el reglamento de la Convención Constitucional salga en un tiempo prudente, que permita que la energía y la discusión se concentre precisamente en la Constitución, ¿ya? Y además que sea un reglamento que permita avanzar democráticamente. En ese sentido creemos que es absolutamente fundamental que las discusiones respecto al reglamento sean de carácter abiertas, transparentes, ¿cierto? Para que la ciudadanía vea y sepa qué es lo que se está acordando o qué es lo que se está discutiendo en ese proceso de la reglamentación de la Convención Constitucional, donde tenemos que efectivamente abordar aquellas temáticas que quedaron fuera, como el tema de las diversidades sexuales, como el tema de la inclusión efectiva, como el tema de la participación y reconocimiento de los cabildos que se realizaron en todo el país durante este proceso, ¿ya? Y que sean reconocidos legalmente como insumo para la Constitución que vamos a escribir. Y también cómo hacemos que la Convención Constitucional no funcione exclusivamente en el Palacio Pereira, sino que vaya efectivamente hacia los territorios a funcionar, a recoger las impresiones y las necesidades de la gente para insumarse en el proceso de escritura de la Constitución. Eso creemos nosotros entonces que es absolutamente fundamental, la movilización de la gente para presionar y exigir que sus convencionales den respuesta de cara al pueblo de manera transparente y limpia, para que este proceso no se vea empañado por mezquindades de algunos sectores políticos que no quieren avanzar en la democratización real de nuestro país. Gracias, Rodrigo. A ver, nuestro presidente de la corporación pregunta, don Emilio de Roche. Para Lucio, ¿cómo crees tú que debe ser el rol de un independiente en la nueva Constitución? Más aún, un independiente apoyado por las organizaciones sociales. Bueno, de alguna manera el rol en mi caso como constituyente, está definido por la asamblea de la cual soy uno de sus representantes, ¿no? Y allí, a partir de la experiencia y de alguna manera también de cómo las organizaciones sociales asumen la crisis política y de representación que existe en nuestro país, es que se ha definido un rol como vocero de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito. Y eso significa hacerse parte del mandato que está construyendo la Asamblea en este debate programático, ¿no? Y por lo tanto, tanto en los métodos de canalización de la participación del mundo social de este distrito, como también las maneras de interactuar entre la convención y las organizaciones, es en calidad de vocero, ¿no? De ser una vocería y no solo representar, en este caso, los intereses sectoriales que yo llevo a esta experiencia, ¿no? Así que pensamos que tenemos una tremenda responsabilidad, ¿no? Con lo que decía también Rodrigo, ¿no? O sea, acá desbordar el proceso de la convención pasa también porque en esta discusión reglamentaria efectivamente no se pretenda encapsular la convención, sino que todo lo contrario, que sea una convención abierta y que interactúe con el conjunto de la sociedad y las organizaciones sociales y los procesos de debate y de construcción que se han venido dando hasta ahora, ¿no? Y creo que eso son condiciones que van a ser mucho más profundo y más democrático el proceso de la Convención Constitucional. Gracias, Lucio. Del mismo compañero presidente para Rodrigo.
¿Cómo enfrentarás el tema del centralismo toda vez que perteneces a una región tan grande como la tuya? El tema del centralismo, sin duda que es un tema súper complicado, incluso dentro de nuestra propia región, ¿ya? Porque aquí todo funciona desde Rancagua y se toman las decisiones hacia el resto, ¿ya? Nosotros que estamos colgando de la región, es un tema súper complicado. En ese sentido, el tema del centralismo, precisamente nosotros lo abordamos, como planteaba en la pregunta anterior, descentralizando la propia convención, llevándola precisamente al territorio. Nosotros hubiésemos querido que este distrito, en vez de haber elegido constituyentes como distritos, se hubiesen elegido tal vez como provincia, ¿cierto?, para haber hecho más descentralizado el proceso, pero lamentablemente fue como lo que tenemos, para 20 comunas, 4 constituyentes. ¿Fijas? Entonces, lo único que nos queda en este momento para enfrentar al centralismo en el tema de la discusión constitucional es precisamente el cómo nosotros volvemos a los distritos, volvemos a los territorios para seguir insumándonos de lo que está necesitando, queriendo la gente, para seguir informando y dando cuenta pública de lo que se está haciendo, pero además llevando al menos el trabajo de las comisiones hacia los distritos y las distintas comunas. No necesariamente en las comunas que sean cabeceras de provincia, como en el caso de acá, tal vez a comunas más pequeñas, donde la gente sienta que efectivamente está siendo parte del ejercicio del poder constituyente. ¿Ya? Eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente sea parte de la discusión y no que nosotros solo seamos representantes de ellos, sino que ellos también sean parte de este proceso constituyente a través de ese ejercicio de llevar la convención hacia el territorio que eligió a los representantes para esta convención constitucional. Gracias. A ver, de Magdalena a Lucio, ¿cómo visualizas la rearticulación y la participación de la sociedad civil en este nuevo proceso? Yo creo que bueno, este proceso creo que representa una tremenda oportunidad, más allá de la fragmentación que hoy día uno puede visualizar en la cantidad de listas y candidaturas que existen, ¿no? Creo que el momento histórico nos empuja, nos pone como desafío efectivamente generar nuevos tipos de alianza y nuevas articulaciones para constituir esa mayoría y que se pueda expresar en el proceso constituyente, ¿no? Y yo creo que me refería hace un rato con esto de la fragmentación, no solo orgánica, sino que también programática, es porque en el proceso de los últimos años del movimiento social hemos ido haciendo experiencias y generando propuestas que no necesariamente se están encontrando, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de la problemática del agua, los movimientos territoriales, los movimientos que provienen del movimiento socioambiental, hoy día tienen propuestas a partir de experiencias que se han hecho por años de reflexión colectiva, que no necesariamente conectan con, por ejemplo, las demandas históricas o la visión histórica de la izquierda, ¿no? O respecto del tema de la minería, por ejemplo. Y necesitamos discutir esos temas y generar una articulación del punto de vista programática también para la Constitución, ¿ya? O sea, para nosotros no es suficiente decir, por ejemplo, el agua, que se declare el agua como derecho humano. O sea, nosotros lo que necesitamos es desprivatizar el agua y necesitamos declarar el agua como bien común y el agua como derecho humano en el campo de la garantía de los derechos, pero el agua como bien común. En el tema de la minería, por ejemplo, también hay planteamientos respecto a la nacionalización y hay otros planteamientos que no se entiende bien el tema de la nacionalización, si bien es una demanda muy importante para la soberanía económica de este país desde el punto de vista de las cuestiones estratégicas, pero tenemos una experiencia de 30, 40 años de devastación de los territorios a partir
de la expansión de la minería transnacional. Entonces, en los territorios no es fácil plantear el tema de la nacionalización para que el Estado siga haciendo lo mismo que hoy día están haciendo las transnacionales. Entonces necesitamos generar un proceso de reflexión sobre esos temas que permitan articular una propuesta que puedan concurrir estas visiones, ¿no? Que en ambos casos creo que están en función de expresar la soberanía económica a partir de la recuperación de los bienes comunes de la naturaleza como cuestiones inapropiables, digamos, o sea, que sean efectivamente, que se expresen como un dominio colectivo, ¿no? Pero necesitamos esas comprensiones nuevas que se están haciendo, poderlas articular y debatir. Entonces, me parece que es difícil imaginarse el proceso, pero tenemos que intencionarlo hacia allá. Gracias. Rodrigo, ¿algo que decir de esta pregunta? La pregunta fue para Lucy, pero ¿algo que decir de este tema? Discúlpame, la pregunta era, ya aquí la encontré. ¿Cómo visualiza la rearticulación y la participación de la sociedad civil en este nuevo proceso? Es tan compleja la rearticulación en este momento, sobre todo con todas las medidas que está tomando el gobierno y esta ampliación del estado de catástrofe que le otorgó la Cámara de Diputados para seguir controlando a la gente, es sumamente complejo, es sumamente complejo. Y en ese sentido creo que la rearticulación va a costar un poco que la gente vuelva a salir y a juntarse para poder ser parte de este proceso constituyente. ¿Ya? Y en ese sentido creo que nosotros, los candidatos, las candidatas, tenemos que dar el ejemplo y marcar camino hacia esa rearticulación de la sociedad civil. ¿Ya? Se tienen que reactivar los cabildos que se hicieron, los conversatorios, las juntas de vecinos, etcétera, tienen que necesariamente volver a encontrarse para poder ser parte de este proceso. Va a ser muy complejo, yo veo que es muy complejo por el tema precisamente que estaba nombrando al principio, pero no es imposible. La gente ya en Santiago por lo menos la gente se está manifestando en las calles. El día lunes 8 de marzo las mujeres salieron nuevamente a las calles pese a las restricciones, por lo tanto nosotros tenemos que nuevamente volcarnos a hacernos parte del proceso en las calles, en la escuela, en los trabajos, en los sindicatos, etcétera, sino el proceso no va a cuajar como nosotros queremos que cuaje. Gracias. Del compañero Apolo Olivares. La pregunta dice, en el caso hipotético que no se logre amplia mayoría, ¿cómo piensan unir a la oposición para lograr objetivos comunes mínimos? La pregunta es para los dos partes, Lucio. Bueno, para nosotros es importante partir por la unidad del movimiento social, ¿no? de los distintos movimientos. Ahora, así como se ha abierto espacio a este proceso, creo que los movimientos pueden ampliar el campo de lo que se ha conseguido hasta ahora. Y creo que lo central es que las organizaciones, el movimiento, va a poner ojo en la posibilidad o no que efectivamente en esta nueva constitución se plasmen los grandes anhelos y las grandes demandas, ¿no? Y me da la impresión, por el desapego que hay hoy día y la deslegitimación del sistema actual, que si no se ven caminos claros, como por ejemplo que, no sé, que la derecha obtenga una mayoría o que obtenga una cantidad de constituyentes que bloquee el proceso, me da la impresión que el proceso va a ser crisis, ¿no? Y por lo tanto, no sé, se tendrá que generar otro momento con otras condiciones, pero obviamente, o sea, un poco, me imagino que la pregunta va a que finalmente se constituya una derecha que sea capaz de bloquear de alguna manera, si bien
la nueva constitución tiene que incorporar como proyecto de vida en común visiones que también tienen que ver con sectores de la población que tienen una opción de derecha democrática, no de las derechas fascistas, digamos, de las derechas autoritarias que creo que debieran ser de alguna manera limitadas en su campo de acción. Creo que podemos llegar a acuerdos, ¿no? Pero si vamos a estar frente a una derecha que va a bloquear el proceso y no va a dar posibilidad para que lleguemos a grandes acuerdos en esta constitución, me parece que los movimientos, las organizaciones van a tomar su rol en términos de empujar este proceso, ¿no? Con todas las restricciones, como decía Rodrigo, hoy día lo estamos viviendo en la campaña. O sea, en mi distrito estamos todas las comunas en fase 2. O sea, tenemos restricción los fines de semana, pero también esta es una de las comunas que tiene más altos niveles de contagio, donde yo vivo en este momento en la región metropolitana, ¿no? Y estamos con los niveles de contagio más altos desde los tiempos más altos del año pasado. Entonces, hay temor también, ¿no? Ha sido difícil llegar con el mensaje, con el debate directamente en la feria, en las salidas del metro. O sea, es un gran desafío todo este proceso en condiciones de mucha adversidad, digamos. Gracias, Lucio. Rodrigo, ¿captaste la pregunta? Sí, Ya. sí. O sea, yo creo que más que hipotético es una posibilidad que existe, que efectivamente no se logre una amplia mayoría de los sectores progresistas, de los sectores que queremos efectivamente un cambio de constitución, y es altamente probable que la derecha se vea sobre representada en esta convención constitucional. Entonces ahí el primer llamado es precisamente a los votantes, a las votantes, a no vote por la gente que votó rechazo y que ahora va por la convención constitucional. No puede votar, si usted votó apruebo, no puede votar por gente del rechazo, ¿ya? Y lo otro, los objetivos mínimos comunes no son los nuestros. Los objetivos mínimos comunes los dio la gente desde la revuelta en adelante y los dio precisamente en todos los conversatorios, reuniones y cabildos que se hicieron a lo largo del país. También hay un insumo súper importante que fue el proceso constituyente que llevó adelante el gobierno de la presidenta Bachelet, donde ahí también hay mínimos comunes de la gente que participó y de lo que se quería para esta constitución. Entonces, si nosotros no llegamos a una mayoría progresista y a una mayoría de izquierda, que es la que queremos llegar para poder avanzar en los cambios que necesitamos, efectivamente que vamos a tener que llegar a tener grandes acuerdos con sectores más progresistas de la derecha, no esa derecha fascista que efectivamente hablaba Lucio, ¿cierto? Sino que aquellos que efectivamente están por algunas transformaciones, pero esos pisos comunes no los vamos a dar nosotros los partidos, ni los van a dar los constituyentes, los van a dar precisamente los movimientos sociales y todo el insumaje que salió desde la revuelta en adelante. Esos son los pisos mínimos comunes que nosotros tenemos que respetar, las necesidades, las aspiraciones del pueblo chileno, que es lo que finalmente logró que se llegara a este proceso que estamos viviendo hoy en día. Ya. A ver, Antonio Ramírez. La amplia dispersión del progresismo amenaza con la mayoría de la derecha en la constituyente. Ustedes hablan de acompañar con manifestaciones que presionen el desarrollo del proceso constituyente. ¿Cómo piensan ustedes asegurar la voluntad ciudadana en una convención dominada por la derecha y los partidarios del neoliberalismo? Llevar la convención al territorio no asegura nada sin mecanismos que aseguren. Pedía un poco larga, pero estamos en la disposición de leerlo todo. Yo no sé si la captaron o la vuelvo a leer. La amplia dispersión del progresismo amenaza con la mayoría de la derecha en la constituyente. Ustedes hablan de acompañar con manifestaciones que presionan el desarrollo del proceso constituyente. ¿Cómo piensan ustedes asegurar la voluntad ciudadana en una convención dominada por la derecha y los partidarios del neoliberalismo? Llevar la convención al territorio no asegura nada, sin mecanismos que aseguren.
Lucio. Sí. Yo creo que, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Las restricciones que tenemos en el proceso institucional, ¿no? Que algunas son de procedimiento, pero hay otras que son de carácter más de candados, del punto de vista de pretender que finalmente no cambiemos la Constitución, de que tengamos una nueva Constitución sin que tenga cambios sustanciales. O sea, por ejemplo, la superación del Estado subsidiario, ¿no? O sea, el carácter del Estado en su definición y cómo se va a expresar, sus principios, etc., ¿no? O sea, esa es una cuestión esencial, creo que un piso mínimo que las fuerzas democráticas, no solo de izquierda o progresista, debieran compartir. El problema que tenemos es que hay un sector que se denomina de izquierda en este país, que ha sido parte de los gobiernos del 90 en adelante, que hoy día sostienen políticas que no son políticas progresistas de izquierda, son políticas de derecha, ¿no? Y que de alguna manera van a estar sumadas a estas posiciones retardatarias de este tipo de cambios, ¿no? Y yo creo que así como se abrió este proceso, tenemos que apostar, tenemos que confiar, tenemos que creer que efectivamente el 80 o casi 80%, más de 70% de la voluntad que se expresó en el plebiscito, de alguna manera también se va a expresar en este, tanto en la definición de la reglamentación de la convención como el proceso en su conjunto. Yo creo que la revuelta, el estallido social y los procesos que vienen desde antes en los distintos cambios en los distintos campos de los movimientos sociales marcaron que es posible, ¿no? Que es posible correr el cerco, que es posible saltar el torniquete, como dice el movimiento feminista, y yo creo que eso de alguna manera también hay que tenerlo presente desde el punto de vista de la confianza en el movimiento. Sin duda, hay cuestiones que son difíciles de pensar cómo se articulan si no están escritas en el reglamento, ¿no? Pero el desafío histórico en el que estamos creo que nos tiene que llevar a pensar creativamente y confiar en que va a haber una ciudadanía y un movimiento que va a empujar esas limitaciones, ¿no? Para eso estamos trabajando, ¿no? Yo creo que es como mi visión del proceso, ¿no? Gracias. Rodrigo. Sí, yo tengo confianza en la elección que va a hacer la gente, precisamente. Sin duda que es un temor que la derecha se vea sobre representada, pero también en el plebiscito de entrada de este proceso, la Convención Constitucional sacó incluso más votación que la apruebo. ¿Fija? Entonces, eso es un tema súper interesante de analizar, porque más allá de que la gente quisiera cambiar la Constitución, algunos que pueden haber votado incluso rechazo, o algunos que pueden haber no votado a favor de la prueba o haber votado nulo, etcétera, o en blanco, sí querían que este cambio se hiciera de una manera democrática y no con la participación de los mismos de siempre. Entonces, yo confío en eso, primero, en que la gente va a votar sabiamente y va a elegir a personas que efectivamente quieran generar cambios en este país, ¿ya? Ahora, efectivamente, los candados que dice Lucio y que han amarrado todo este proceso desde su génesis, hay que ir de a poco soltándolos y abriéndolos para que se pueda ir avanzando en un proceso más democrático, y eso efectivamente va a estar en la discusión por el establecimiento del reglamento de la Convención Constitucional. El tema ahí pasa precisamente por lo que decíamos delante, el tema de la movilización social, no como protesta o manifestación solamente, sino que también como parte activa de la discusión en los propios territorios y exigiendo, ¿cierto?, a los convencionales la cuenta pública de sus actividades,
Y eso tiene que efectivamente quedar escrito en el reglamento. Yo lo señalé hace un rato atrás, creo que es absolutamente prioritario que nosotros logremos que en el reglamento quede establecido que lo que se hizo en Chile desde la revuelta en adelante tenga un reconocimiento legal. La discusión que dieron las bases sociales tiene que tener un reconocimiento legal y ser parte del proceso constituyente, ¿ya? Y esa es la pelea que nosotros vamos a tener que dar en el reglamento, ¿ya? Es complejo, es complejo. Podemos decir, va a ser así, no podemos decirlo, porque no sabemos cómo va a estar integrada la Convención Constitucional, pero tenemos confianza y tenemos la esperanza, por decirlo de alguna forma, que la gente va a seguir lo que hizo en el plebiscito de entrada para poder acceder a la Constitución. Gracias, Rodrigo. Pregunta de nuevo. Don Antonio Ramírez, ¿cómo visualizan ustedes el tema de la propiedad privada en la nueva Constitución? ¿Cuáles son los cambios que se deben introducir? Lucio. Bueno, el carácter de la propiedad privada actual, elevado prácticamente a garantía constitucional, con todas las protecciones que tiene, sin duda es uno de los temas centrales al momento de abordar el carácter del Estado y cómo se compone, digamos, los distintos aspectos que regulan a la sociedad. O sea, sin duda, concebir un Estado solidario y de garantía de derechos sociales cambia radicalmente el Estado subsidiario. Pero también, desde el punto de vista de la propiedad, se debe reducir el poder que tiene la propiedad privada, en particular la libertad de hacer empresa, lo individual garantizado en la Constitución, ¿no? Y se debe concebir otras formas de propiedad y se debe también limitar el ejercicio de la propiedad privada como está concebido hasta el día de hoy. Por ejemplo, esto de las limitaciones del punto de vista de lo ambiental en el ejercicio de la propiedad privada. Hoy día la propiedad privada es suprema en todo, ¿no? Y creo que debe ser limitada, sobre todo considerando la afectación al bien común, y en mi caso particular, en lo que tiene que ver con el bien común o los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, se debe cambiar, no, yo no estoy diciendo que se debe suprimir la propiedad privada, hay que concebir otras formas de propiedad, colectivas, cooperativas, comunitarias, pero además limitar el ejercicio de la propiedad privada incorporando otras dimensiones en términos de su conceptualización para su ejercicio. Gracias. Rodrigo. Sí, al igual que Lucio, a partir por ese punto que tocó él, efectivamente el tema de la propiedad privada y de cómo visualizarlo en la Constitución, por supuesto que la propiedad privada tiene que seguir existiendo desde la parte individual, o sea, que la gente no sienta el temor de que nos van a ir a escribir la Constitución para quitarnos la casa que es mi propiedad privada. Eso no es así, ¿ya? Pero sí, efectivamente, la propiedad tiene que tener una función social en la Constitución y tiene que estar al servicio de las grandes mayorías. En ese sentido, por ejemplo, pienso en este momento en la recuperación del control público de los recursos naturales en nuestro país, que efectivamente hoy en día están en manos privadas, ¿ya? Que benefician a unos pocos, ¿ya? En vez de beneficiar a la gran e inmensa mayoría de los chilenos, ¿cierto? Se deben estudiar todos los otros tipos de propiedades que pueden existir, las propiedades colectivas, las propiedades estatales de los recursos naturales esenciales, de la propiedad estatal y de todo, como decía Luis hace un rato, del agua, por ejemplo, que no puede, se tiene que desprivatizar
por sí para poder tener acceso igualitario a este recurso que es fundamental. Si no es porque nosotros queramos el agua por quererla, es porque si uno no tiene agua no puede vivir. Simplemente eso es algo concreto, ¿ya? No puede un palto tener más derecho al agua que una persona, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido creemos que la propiedad social, ¿ya? El bien social de la propiedad tiene que ser la base de un sistema más justo en nuestro país, sin eliminar, por supuesto, sin erradicar, como decía Lucio, la propiedad privada que tiene que ver con los bienes propios de las personas, de las familias, sus propiedades, su casa, etcétera, porque evidentemente cada una tiene que tener el acceso a ser propietario de algún bien en algún momento, ¿ya? Pero efectivamente la propiedad tiene que avanzar hacia una función más social en el Estado de Chile. Gracias. A ver, del compañero Iván Reyes. Dice, atendiendo que hay una gran dispersión de candidatos, facilitando la sobrerepresentación de la derecha, existe la posibilidad de que se reúnan los candidatos y candidatas para dejar su postulación en beneficio de alguien que tenga posibilidades. ¿Ustedes están dispuestos a declinar su candidatura para asegurar el que tenga más posibilidades, aunque sea de otra lista de izquierda? Luz. A ver, mira, hubo varios procesos previos, antes de las inscripciones, de gente muy bien intencionada del mundo social o del mundo de la sociedad civil que intentaron procesos de unidad para tener listas únicas de la oposición. Por distintos motivos, todas esas iniciativas fracasaron y generaron más dispersión al final, ¿no? Ahora, no sé si ya es el momento, o sea, si este es el momento para evaluar o buscar responsabilidades o culpas sobre eso, ¿no? Lo concreto es que hoy día ya está el proceso andando, ¿no? Y creo que es lamentable la situación de fragmentación que hay, ¿no? Pero es parte de nuestra realidad, de nuestra historia reciente, de la crisis política y la profundidad de la crisis que estamos viviendo y en la cual todos tenemos parte, ¿no? No sé si es factible legalmente o que se pueda dar un proceso como el que se ha planteado, ¿no? Pero si fuera así, yo creo que en mi lista, y yo en particular, estaría dispuesto, si hay un proceso transparente, si hay un proceso democrático y de reconocimiento de legitimidad entre las partes, ¿no? Porque acá en la izquierda en particular somos especialistas para echarnos la culpa entre unos y otros, para pasarnos las cuentas, para cuestionar la legitimidad o no, ¿no? Y que en algunos casos puede tener fundamento esas aprehensiones, ¿no? Pero si se pudiera dar y se dieran las condiciones, yo creo que habemos mucha gente que estaríamos dispuestos a concurrir a un proceso como ese, ¿no? Pero yo lo veo difícil porque ya se intentó en lo previo, ¿no? Gracias. Rodrigo. Sí, yo concuerdo con Lucio con el tema de que efectivamente se hizo los intentos que tal vez debiesen haber sido mucho más intensos respecto de llegar a formar una lista única o al menos reducir la cantidad de candidatos, candidatas desde la izquierda y la centroizquierda de nuestro país. Efectivamente, yo no sé si ahora también, no sé si son los plazos ya para iniciar un proceso así, es bastante complejo porque están todas las candidaturas ya desplegadas en sus procesos de campaña. Pero claro, si se llegara o se pudiese llegar a una instancia de generar acuerdos y de generar una única lista que tenga más posibilidades de frenar a la derecha, sin duda que nosotros estaríamos dispuestos porque siempre hemos apostado a avanzar en la más amplia unidad para enfrentar a la derecha de este país. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo?
efectivamente, para poder avanzar en ese tipo de situación, yo creo que no pueden ser a través de contubernios, de cúpulas, ni de acuerdos entre cuatro paredes, como se ha hecho normalmente en este país, y creemos que el medio más democrático para poder efectivamente avanzar en eso tendría que ser a través de algún tipo de primaria entre los candidatos, candidatas, para que la gente decida quiénes son los que tienen más posibilidades y quiénes son los que mejor representan el sentir de la gente para avanzar hacia la Convención Constitucional. Pero sin duda que estaríamos disponibles para una situación de ese tipo, si es que pudiese darse, aunque yo lo veo que es muy difícil en este momento ya por el despliegue que hay de las candidaturas. Gracias. A ver, voy a hacer yo una pregunta ahora que siempre me gusta hacerla, porque nosotros como Corporación Solidaria representamos una orgánica de derechos humanos y también tenemos corporaciones que nos siguen, que son amigas, como la Corporación 34 Álamos, la Corporación Memorial Paine, la Corporación Estadio Nacional, que también están con nosotros en algunas oportunidades. Entonces, la pregunta es la siguiente. La Constitución tiene que estar rodeada de un marco que es principal, son los derechos humanos, atendiendo a que tanto la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, tienen que ser garantes justamente por los derechos humanos, pero más allá, yo creo que la Constitución total tiene que estar enmarcada en los derechos humanos. ¿Cómo lo consideran ustedes? Lucio. Sí, bueno, yo creo que ese es parte de las cuestiones esenciales que deben estar consagradas en la Constitución, ¿no? O sea, primero, una visión de la integralidad de los derechos humanos, o sea, no solo los derechos civiles y políticos, sino que el conjunto de los derechos humanos establecidos en las distintas declaraciones y convenciones internacionales, que tienen que ser la base sobre la cual se construye esta Constitución, ¿no? Y incluso es más, o sea, nosotros estamos planteando que se puedan concebir y se puedan agregar derechos que no son parte del conjunto de los derechos humanos, como los derechos de la naturaleza, por ejemplo, que tiene que ver con otro género de derechos y con otro desafío para enfrentar la crisis ambiental, la desigualdad y la devastación que hoy día existe de los territorios en pos del neoliberalismo y del extractivismo. Y por lo tanto, en ese sentido, desde nuestra lista y nuestra candidatura es una cuestión prioritaria, ¿no? Pero también hay que ampliar hacia hacerse cargo de las nuevas crisis y los nuevos fenómenos en la sociedad global y de nuestro país, que son parte también de la desigualdad y de las injusticias. Porque cuando estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando también de desigualdad y de injusticia. No estamos hablando solo de derechos políticos o de cómo se ejercen los derechos fundamentales. Rodrigo. Nosotros como comunistas, y nosotras como comunistas también, agrego, hemos sido en el pasado víctimas de violación sistemática de los derechos humanos. Y nuestro país ha sido víctima de violación sistemática de los derechos humanos durante toda su historia. Entonces, no podríamos no estar absolutamente en desacuerdo en que los derechos humanos no pueden no estar en la Constitución. Los derechos humanos son la base de la Constitución. Efectivamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene que ser la base de la Constitución y el marco que encierre a la Constitución. No se puede salir de ahí, ¿ya? Y el Estado tiene que asegurar el respeto absoluto de los derechos humanos porque son un mandato para el Estado. No es si el Estado quiere o no quiere respetarlo, son un mandato universal para todos los Estados el respeto de los derechos humanos.
¿ya? En ese sentido también concuerdo con Lucio que tiene que también ampliarse hacia otros derechos que también se están convirtiendo en derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y sano, la igualdad, etcétera. El derecho de la naturaleza, entendida también como un organismo vivo, ¿cierto?, del cual nosotros no podemos hacer uso y abuso. El derecho de los animales como seres vivos sintientes también. Y eso también tiene que quedar de alguna forma circunscrito en la Constitución, como en el futuro la Constitución política de nuestro país va a ir reconociendo e integrando todos aquellos derechos humanos que se vayan agregando a la Declaración Universal y que vayan surgiendo precisamente de la evolución, del progreso y de las necesidades que va teniendo la gente hacia el futuro de nuestro país, ¿ya? Esas son yo creo que las cosas fundamentales que tenemos que tener. ¿Cómo aseguramos en la Constitución el reconocimiento de futuras situaciones o cómo se pueden integrar futuras situaciones que hoy día no podemos prever porque no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro? ¿Fijas? Pero sin duda que la Constitución política se tiene que fundamentar y tiene que ser enmarcada en el respeto irrestricto de los derechos humanos existentes y por existir. Gracias. A ver, pregunta del compañero Emilio de Roche. Dice, ¿debemos poner el tema del medio ambiente como uno de los temas centrales de la nueva Constitución? ¿Por qué? Lucio. Sí, yo creo que hoy día hay un consenso bastante amplio, ¿no? Que primero que estamos habitando un mundo en medio de una crisis climática que amenaza la existencia de la vida en general, ¿no? Y particularmente de las comunidades humanas. Y eso tiene su correlato en nuestro país. O sea, hoy día y desde hace ya algunos años, hablar de las consecuencias de la crisis climática era como algo muy lejano, ¿no? Pero ya lo estamos viviendo y sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, y eso en el caso de Chile se agrava por las opciones de tener una economía centralmente enfocada en la explotación de la naturaleza, en la apropiación de la naturaleza, ¿no? Y 40 años, 50 años de esa política nos tienen en una situación extremadamente de mucha fragilidad, ¿no? Y por lo tanto, discutir el tema ambiental es discutir en el proceso constituyente el tema de la vida, ¿no? Ahora, eso también hay que abordarlo desde el punto de vista de la desigualdad y de la injusticia, porque cuando hablamos de medio ambiente, cuando estamos hablando de naturaleza, también estamos hablando sobre eso, ¿no? O sea, hay más que razones y fundamentos para que en esta Constitución de alguna manera se incorpore los aspectos de la crisis global que nos cruzan y también la propia crisis. Y yo creo que ahí es donde entran estos nuevos principios y estas nuevas visiones, como una visión biocéntrica que reconozca el derecho del conjunto de las vidas y por lo tanto reconocer en la naturaleza valores intrínsecos, ¿no?, de su propia existencia más allá de la utilidad que le presenta a las comunidades humanas. Eso cambia la manera de la relación con la naturaleza, pero también la ética con la que las comunidades humanas se insertan en el medio natural, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad y sin duda son temas que deben estar en esta nueva constitución. Hay que considerar que esta es la primera constitución en el mundo que se va a hacer en tiempos de crisis climática como se ha manifestado hasta ahora, en tiempos de pandemia, que es una consecuencia derivada también de la crisis climática y de los modelos de vida que se han impuesto en el mundo y de alimentación en particular, ¿no?, de cómo se producen los alimentos, de la devastación de los bosques, ¿no? Entonces es una tremenda oportunidad de poder consagrar en la Constitución
una serie de aspectos que hoy día hemos negado, ¿no? La plurinacionalidad, la existencia y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. O sea, todo eso tiene que configurar la nueva Constitución. Y eso creo que entra en sintonía con justamente estos nuevos debates, ¿no? Sobre derechos de la naturaleza, cómo se aborda el tema ambiental en la Constitución, creo que, y también la perspectiva de la justicia y la desigualdad. Hace poco salió un estudio de un centro de una universidad que hizo una revisión de los derechos de aprovechamiento de agua que son propiedad privada y en manos de quién están. O sea, cómo se distribuye la propiedad en el agua en nuestro país. Y las cifras que ellos entregaban son muy reveladoras y que tienen mucho correlato con la profundidad de la crisis de la desigualdad en nuestro país. Ese estudio dice que el 79% del agua disponible que hay en Chile está en manos del 1% de los propietarios del agua. O sea, eso también es un tema que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, con cómo se va a resguardar los ciclos de la naturaleza en la nueva Constitución, pero también tiene que ver con los niveles de injusticia que prevalecen hasta ahora en nuestro país. Rodrigo. Sin duda que el modelo depredador que hemos tenido en nuestro país y en el mundo respecto a la naturaleza nos tiene hoy sumidos en una crisis ambiental que ya se veía venir hace muchos años. Yo recuerdo que por allá por el año 95 en la universidad un profesor nos decía, el año 2015 va a haber una crisis mundial de agua. ¿Ya? Se le dio casi justo en el clavo. Casi justo en el clavo. Nosotros en ese tiempo dijimos, no, ¿cómo se le va a ocurrir si hay tanta agua y llueve tanto todavía? Y hoy día la gente extraña esas semanas lloviendo, esos temporales que casi no podían salir de la casa, ¿cierto? Precisamente por ese modelo depredador de la naturaleza, ¿ya? Entonces, sin duda, cuando empezamos este tema de la pandemia y vimos al mundo que se tuvo que encerrar en todas partes, las personas enclaustradas en sus casas, pudimos observar cómo la naturaleza empezó a recuperar espacios que le ha quitado el ser humano. Y empezamos a ver cómo se limpiaron las aguas y empezamos a ver cómo los animales volvieron a lugares de los cuales habían desaparecido por la ausencia de los seres humanos. Entonces nosotros, efectivamente, en esta Constitución tenemos que establecer un cambio en el paradigma de la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, que tenemos con el medio ambiente. Y yo lo señalaba hace un ratito que nosotros tenemos que entender que la naturaleza es un organismo vivo del cual nosotros somos parte, ¿ya? Del cual nosotros tenemos que estar en sintonía para poder seguir precisamente existiendo como especie, porque al paso que vamos estamos condenándonos nosotros mismos a la extinción de este planeta por la depredación y la búsqueda del enriquecimiento a partir de la sobreexplotación de los recursos naturales. Hoy día Chile se ve en todas partes poblado de monocultivos, de distintos monocultivos, que no han generado más que sequías, pobreza, deforestación, procesos de desertificación que van avanzando. El desierto en Chile cada día está llegando más hacia el sur, ¿ya? Y eso es precisamente por este modelo que hemos tenido depredador de nuestra naturaleza. Las especies marinas han tendido a desaparecer, cada vez son más pequeños los productos que sacamos del mar, etc. Entonces, si nosotros no ponemos el alto ahora en esta Constitución, es muy poco lo que vamos a poder hacer en el futuro. Sin duda que el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, de reconocer a la naturaleza como como un organismo vivo que está en simbiosis con nosotros y que nosotros somos parte de él, es absolutamente fundamental. Y por supuesto eso viene de la mano con el cambio del modelo productivo que tenemos en nuestro país, ¿ya? Lo esencial en este sentido es que nosotros de la Constitución tenemos que sacar el modelo económico. El modelo económico no puede quedar amarrado en la Constitución, ¿ya?
porque si no, cualquier cambio que queramos generar en el futuro no lo vamos a poder hacer, como es hoy en día con el sistema subsidiario, con el Estado subsidiario, ¿ya? Entonces, necesitamos esos dos elementos, sacar el modelo económico de la Constitución y además reconocer a la naturaleza y al medio ambiente como un organismo vivo con derecho, del cual nosotros hacemos simbiosis para poder seguir subsistiendo. Gracias. Vamos, parece que vamos a ir terminando. Tenemos 2 preguntas más. Vista de Héctor, vista la dispersión del voto en la izquierda, incluyendo a los independientes, ¿tienen ustedes algún cálculo porcentual de las posibilidades de ganar la elección? Bueno, yo creo que hay que definir qué es lo que es ganar la elección, ¿no? Si ganar la elección es salir electo, en el caso mío, en una lista, significa a lo menos sacar 60.000 votos en aproximadamente, ¿no? Para sacar 1 o 2 de esta lista. Sin duda es un desafío muy grande. Ahora nosotros tuvimos que inscribir la lista con firmas, con patrocinios. Nosotros necesitábamos 2.000 patrocinios y obtuvimos 14.000, que es en particular en un periodo muy adverso, entre Pascua y Año Nuevo prácticamente, y la primera semana después del Año Nuevo, y en condiciones de bastante dificultad de pandemia, etcétera, ¿no? Y si bien se podía hacer por clave única, por internet, eso tampoco era mucha garantía y mucha facilidad, por las restricciones que esto también tiene. O sea, si proyectamos eso, podríamos decir que nos podríamos sentir ganadores y con algún electo, digamos. Pero creo que acá el punto es lo que estamos construyendo todos los días, lo que venimos construyendo y que ha permitido abrir este proceso, y cómo vamos a generar las condiciones para que este proceso efectivamente pueda sentar las bases de este nuevo paradigma de sociedad del que hablaba también Rodrigo, ¿no? En esa nueva constitución. Y yo creo que ahí nos vamos a sentir todos y todas ganadoras en este proceso, ¿no? Si generamos esas condiciones, que no es solo elegir a una o más de una persona, tiene que ver con estos otros aspectos que hemos estado comentando en esta reunión, y que va a ser nutrida por muchos esfuerzos y diversos esfuerzos para que logremos tener y cambiar y tener una nueva constitución como la hemos ido caracterizando hasta ahora. Gracias, Lucio. Rodrigo. Sí, efectivamente, en este territorio donde tenemos a 36 candidatos para 4 cargos, ¿ya? Es un tema bastante complejo, ¿ya? Aquí al menos se necesitan entre 12.000 y 15.000 votos para poder acceder a un escaño en la Convención Constitucional. Nosotros estamos participando de una encuesta online de acá de la región, y en este momento, según esa encuesta, estamos en segundo lugar con cerca de un 20% de la votación, ¿ya? De algo bastante importante, un reconocimiento al trabajo que se hace, pero sin duda, más allá de que uno salga o no salga en la convención, nosotros lo que creemos que lo más importante es que quienes lleguen, y ojalá seamos nosotros, pero si no es así, que quienes lleguen lo hagan con la convicción de querer cambiar este país, ¿ya? Y de querer llevar adelante las transformaciones que la gente pidió en la calle, ¿ya? Y no para ir a calentar un asiento o para ir a tratar de frenar las reivindicaciones justas que son las que demanda nuestro país. Sin duda que la única encuesta válida va a ser el día de la votación. Ahí vamos a saber quiénes van a acceder, quiénes no van a acceder,
Y nosotros sin duda que vamos a estar muy contentos si llegamos. Y si no llegamos, vamos también a estar muy contentos de que lleguen aquellos compañeros o compañeras de otras listas que también pelearon por el apruebo, que también pelearon por la Convención Constitucional y que tienen la convicción de que vivir en Chile mejor es posible. Gracias, Rodrigo. A ver, el compañero Antonio Ramírez de nuevo dice: los derechos laborales han sido permanentemente conculcados en los gobiernos post-dictadura. La jornada laboral de 8 horas es burlada permanentemente, tanto para hombres como para especialmente mujeres. ¿Cómo pretenden ustedes restablecer estos derechos? El derecho al trabajo. Bueno, yo creo que partiendo por consagrar el derecho al trabajo en la Constitución, ¿no? Y todas las dimensiones de la... Estaba leyendo ya la Magdalena que nos plantea el tema de la dignidad, ¿no? En la nueva Constitución. Y este es uno de los aspectos que debe estar consagrado en la Constitución, y todas las... y todos los derechos que concurren a garantizar el derecho al trabajo digno, seguro, bueno, todo lo que está consagrado también en convenios internacionales, etc. Creo que es una cuestión muy, muy importante, entre otras, la seguridad social, el sistema de pensiones. Creo que son parte de este conjunto de temáticas que tienen que ver con el derecho al trabajo y su dignidad. Gracias, Lucio. Rodrigo. Sí, yo creo que efectivamente el tema del trabajo tiene que ver precisamente con eso, con cómo consagramos el derecho al trabajo, que hoy día existe la libertad del trabajo, en realidad en Chile. No puede aceptar o no aceptar un empleo, pero derecho al trabajo no está, como no están garantizados muchos derechos en este país. Hay algunos que están declarados, pero no están garantizados. Y el hecho de garantizar derechos de la Constitución le permite y le da confianza a la gente en que esos derechos pueden ser exigibles, ya sea a través de tribunales o cualquier otra instancia, son exigibles esos derechos, pero si no están garantizados en la Constitución, si la Constitución no dice que el Estado debe ser garante de los derechos que describe la Constitución, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿ya? Y efectivamente no es solo el derecho al trabajo, es el derecho a la educación, es el derecho a la salud, es el derecho a la vivienda digna y adecuada, es el derecho a un sistema previsional que hoy día no tenemos en Chile, porque hoy día cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas para poder tener una jubilación de miseria, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que nosotros tenemos que hacer para que esos derechos estén es que debemos hacer que el Estado sea garante de ellos. Gracias. Vamos a hacer las dos últimas preguntas que hay. Este es de Rubén Asensio, compañero Rubén. ¿Qué debiera contener la Constitución para que se pudiera mejorar la calidad de la educación? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, cuando hablamos de un Estado garante y no solo que reconozca ciertos derechos, creo que es lo que cambia el enfoque de las condiciones actuales, ¿no? Pero en el caso de la educación también tiene que ver con el rol del Estado en la educación, ¿no? Yo creo que hay que desprivatizar el sistema educacional para que efectivamente se garantice acceso, calidad, universalidad en todos los ámbitos, ¿no? El sistema actual ha demostrado la injusticia, lo segregador que es y cómo se reproduce finalmente este sistema de injusticia. Y en ese sentido me parece que junto con abordar también el enfoque y las dimensiones de la educación, como por ejemplo
la educación no sexista, o la educación socioambiental, o una educación pertinente territorial y culturalmente, ¿no? Son cuestiones que tienen que estar incorporadas en un nuevo sistema educacional en todos los niveles, ¿no? Y eso tiene que estar también enmarcado en este nuevo paradigma que esperamos concebir en esta Constitución y también en el nuevo sistema productivo o en el nuevo modelo económico que podamos concebir en este país, ¿no? Que debe estar obviamente enfocado de otra manera, no a partir de la explotación de la naturaleza y de las personas, ¿no? Yo creo que sin duda hay pasos importantes que dar y creo que la calle y los movimientos hace años que lo vienen planteando, ¿no? Las respuestas en realidad han sido hasta ahora, porque hay cosas que se podrían cambiar, no necesariamente cambiando la Constitución, pero finalmente se han hecho bajo el marco del mismo modelo que impera en el país, ¿no? Y que está resguardado en la Constitución. Y por lo tanto los cambios a nivel del sistema de educación hoy día han sido, no sé cómo decirlo, pero a lo menos incompletos, insuficientes, eh, cambiando algunas cosas, pero finalmente para no cambiar nada. Eh, entonces creo que hay un gran desafío en ese tema también. Gracias, Lucio. Rodrigo. El tema de la pandemia creo que dejó muy en claro el rol y la importancia que tienen los profesores y las profesoras en nuestro país y de cuán necesarios somos los profesores y profesoras. Y creo, y parto con esto porque los profesores y las profesoras en Chile hemos sido profesionales de segunda categoría durante muchos años en este país. El contar con una buena educación, porque a mí me gusta hablar más de buena educación que de educación de calidad, ¿ya? Parte precisamente primero por reconocer quiénes son los que entregan esa educación y son precisamente los docentes, las docentes de este país, que con todas las vicisitudes se echaron el sistema educativo en los hombros y lo siguieron haciendo funcionar durante todo el 2020 y lo que viene del 2021. Dicho eso, es absolutamente fundamental que la Constitución garantice el derecho a la educación, no que le entregue a los padres el deber de educar a sus hijos como hoy en día es hoy, ¿cierto? No es deber preferente de los padres entregar educación a los hijos, sino que es deber del Estado proveer de educación a todas y todos los niños y jóvenes de este país en todos sus niveles de manera gratuita y sin importar la condición socioeconómica del niño, niña o joven de este país, ¿ya? Porque la educación no es un premio, la educación es un derecho y por ende no importa si yo tengo acceso o tengo dinero para pagar educación o si no tengo dinero para pagar la educación. La educación es un derecho que tiene que ser transversal a todos sin importar la condición socioeconómica de quien la reciba, ¿ya? Después veremos si esa educación se financia con impuestos a los súper ricos, con impuestos a las grandes fortunas, de dónde se va a financiar, pero eso es lo básico. Partir por una educación gratuita en todos los niveles para todos y todas. Desprivatizar sin duda el sistema, porque la privatización de la educación y la desligación que sufrió el Estado con la educación, lo único que tendió es precisamente a generar un mercantilismo educativo en el cual quien quería acceder a una buena educación se iba a tal o cual colegio y los otros de a poco se fueron cerrando. El Estado tiene que jugar un rol activo, tiene que nuevamente convertirse en un Estado docente, tiene que nuevamente gobernar para educar, como se decía en el tiempo de los radicales, ¿cierto? ¿Ya? Para poder entregar efectivamente una educación que genere movilidad social, que genere mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, que genere una fuerza laboral que esté capacitada para poder enfrentar los desafíos que nos impone el mundo actual, ¿ya? Y no que estemos generando profesionales que quedan cesantes, no que estemos generando mano de obra barata, porque aquí todos y todas tenemos que tener las mismas condiciones y los mismos derechos y las mismas
acceso a cualquier educación que queramos tener. Entonces es fundamental en la Constitución que quede establecido que es deber del Estado garantizar educación gratuita, digna, justa, democrática, no sexista, inclusiva, buena educación, para no decir de calidad, en todos sus niveles para todos y todas los niños y niñas de Chile y jóvenes. Gracias. Bueno, para cerrar la última pregunta que le hace la compañera Magdalena Alit. Y dice, ¿cómo plasmar el tema de la dignidad en la nueva Constitución? ¿Cómo incorporarla más allá del tono en que se escriba el nuevo documento? Usted estaba leyéndola ya, Lucio. Sí, la miré aquí de reojo cuando estaba hablando del otro tema. Sí, bueno, hay una consigna en la calle, ¿no? que dice que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que el conjunto de los principios de la concepción de Estado, del reconocimiento que haga la Constitución de la diversidad de comunidades y personas de este país, es lo que permite pensar en una dignificación, en una vida digna, en una... en una serie de condiciones que permitan eso, ¿no? Y en ese sentido creo que la importancia de distintas agrupaciones, pueblos, comunidades, minorías, como a veces se les denomina, a veces despectivamente, ¿no? Tienen que tener preferentemente garantizados sus derechos en la Constitución, ¿no? Y eso tiene que ver con discapacidad, tiene que ver con educación, tiene que ver con garantizar el término de la violencia hacia las mujeres, tiene que ver con también el cuidado y el acceso a los bienes de la naturaleza, tiene que ver con tener agua garantizada para la vida. O sea, es un conjunto de cosas que creo que de alguna manera deben estar bien estructuradas y bien planteadas en esta nueva Constitución, ¿no? Porque hasta ahora vamos escamoteándole por pedazos al sistema, ¿no? Espacios para mejores condiciones de vida, parciales para una cosa, para otra, o una ley que aborda, no sé, el tema de los enfermos terminales y para eso una ley y por lo tanto que tengan garantizados los derechos y que eso finalmente termina siendo un calvario en sí mismo, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que necesitamos visualizar y tener presente a la hora de formular esta nueva Constitución, o sea, dignidad y derechos para todas y todos. Gracias, Lucio. Rodrigo. Sí, yo quiero agregar solamente a lo que dijo Lucio porque lo resumió perfectamente lo que se necesita. Yo lo quiero resumir en un concepto que es clave: Estado social, democrático y de derechos. Eso es lo que nosotros necesitamos para que la Constitución asegure la dignidad y además agregarle una palabra a la dignidad, que sea adecuada, ¿ya? Las cosas no solo tienen que ser dignas, sino que también tienen que ser adecuadas. Eso. Bien, vamos a ir cerrando el conversatorio de hoy día, pero yo quiero darle 2 minutos para que se despidan. Esto queda en Facebook, ¿ah? Y hagan un llamado, a lo mejor después por Facebook, hagan un llamado a sus potentes electores. Así que los dejo. De 2 minutos para que se despidan. Pero no te vas a ir todavía, ¿cierto? No, ¿Cómo es eso de los dejo? los dejo para que hagan la Okay. llamen Muchas a sus gracias. electores a votar por ustedes. Está muy bien, Fernando. Sí, bueno, yo creo que hacer presente que estamos en un momento histórico, hay un punto de inflexión en esta historia, ¿no? Y que creo que tenemos la gran responsabilidad de generar las condiciones que permitan
efectivamente refundar este país. De alguna manera la dictadura impuso esa refundación con la Constitución actual. Nosotros hoy día, de manera plural, democrática, participativa, necesitamos refundar este país como se mencionaba, ¿no? Como un Estado social, democrático, garante de derechos. Y yo creo que hay buenas condiciones hoy día, ¿no? Y creo que eso es muy importante considerarlo, a pesar de las precariedades y condiciones en las que estamos llevando adelante este proceso. Y en ese sentido, yo llamo a las comunidades, personas a informarse, a debatir, a poder madurar más lo que actualmente está vigente y lo que representaría tener otras condiciones establecidas en la Constitución. Hay cosas que no se van a resolver de un día para otro, ni al día siguiente que tengamos la Constitución, pero se van a sentar las bases para que nos podamos construir como sociedad de otra manera, ¿no? Poniendo al centro el bien común y no hoy día como está puesto el mercado, la propiedad privada y la empresa, ¿no? Sino que cambiar drásticamente esa relación y que efectivamente podamos avanzar a una sociedad más justa, con derechos sociales garantizados, pero también con derechos a la naturaleza y feminista, y también con reconocimiento de los pueblos indígenas. Gracias, Lucio. Rodrigo. Bueno, primero agradecer nuevamente este espacio que me han invitado. Ha sido una jornada tremendamente grata para mí poder conversar con usted y contestar sus preguntas. Sin duda que es un momento muy, muy importante en este momento el que estamos viviendo. Por primera vez vamos a escribir una constitución con un carácter democrático, con un carácter pluralista, con un carácter feminista y que incluye también a nuestros pueblos originarios. Hubiésemos querido también que hubiesen escaños reservados para las diversidades sexuales, etcétera, pero no se pudo, pero al menos avanzamos en algunos elementos que hacen que esto sea un proceso un poco más transparente y democrático de lo que primeramente se había amarrado. Queremos cambiar Chile, eso es lo importante. Yo creo que todos los que estamos en esta lucha por transformar y escribir la Constitución, queremos cambiar Chile y convertirlo en un país que efectivamente se haga cargo de sus habitantes, ¿ya? En un país que se haga cargo de las necesidades, de los anhelos, de las esperanzas de todas y todos sus habitantes y que nos permita sin duda alcanzar la máxima realización y ese tan anhelado sueño de ser felices en la vida. Ya no podemos seguir permitiendo que nuestra gente nazca, crezca, viva y se muera en la miseria. Necesitamos un país que se haga cargo de todas y todos sus habitantes, ¿ya? Y por eso es que, al igual que Lucio, los llamo a que se informen, a que discutan con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, sus compañeras de trabajo, sobre qué es lo que estamos viviendo, sobre qué es lo que ustedes quieren, y que al momento de elegir vote de manera informada y consciente de que este es un proceso tremendamente importante y que puede cambiar los destinos de nuestro país para los próximos 30, 40 o 50 años. Y como siempre decimos, vote sin miedo, vota comunista. Bueno, primero que nada, agradecer tanto a Lucio Cuenca como a Rodrigo Córdoba su participación. La verdad que me voy tranquilo porque a pesar de ir en diferentes listas, concuerdan en muchos aspectos de lo que hay en este proceso. Creo que eso es valioso, ¿ah? Podemos ir en diferentes listas, pero el progresismo, digamos, asoma en ambos candidatos. Por eso yo me voy contento de haber estado con ustedes. Agradecerle a cada uno de los compañeros que estuvieron esta noche con nosotros. Invitarlos para el día de mañana. También tenemos un conversatorio muy grato con la compañera Kemi Garzún, académica de la Universidad de Chile, que ella va a repasar todos los temas de cultura, género, habidos y por haber. Así que quedan invitados los que puedan acompañarnos mañana con la conducción de la compañera
Marcela Lizama. Así que tengan buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Encantado de verlo y Gracias. verlas. Gracias. Sí, infinito. Chao, chao. Abrazos. Chao, gracias.